¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida, ya que realizan una enorme cantidad de funciones, como lo son estructural, contráctil, enzimática, inmunológica, de almacenamiento, regulación y transporte. Las proteínas de todos los seres vivos están determinadas por su genética, es decir, la información genética determina en gran medida qué proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo. De igual forma, hay proteínas que tienen que ser adquiridas a través de la alimentación, principalmente de los alimentos de origen animal, como es la carne, el pescado, el huevo y la leche. Pero también están presentes en alimentos de origen vegetal, como lo es la soja, las legumbres y los cereales. Ahora que ya conoces un poco más sobre las proteínas, te voy a hablar de la fibrina. La fibrina es una proteína fibrosa que tiene la capacidad de formar redes tridimensionales. Esta red se caracteriza principalmente por su estructura espacial, las dimensiones de sus fibras, su porosidad, elasticidad y rigidez. ¿Cómo se forma la fibrina? La conformación de la red de fibrina es el proceso por el cual el fibrinógeno soluble es convertido en fibrina insoluble por acción de la trombina y del factor de coagulación. Paso 1. La trombina separa 4 enlaces arginina-glicina específicos de los extremos terminales de la cadena A1 y B1 de la molécula de fibrinógeno, liberando los fibrinopéptidos A y B, conservando 4 porciones de las cadenas señaladas, 2 de la cadena A1 y 2 de la cadena B1. Paso 2. Los monómeros de fibrina se ubican por su densidad de carga, permitiendo que los nuevos sitios A y B interactúen respectivamente con los sitios complementarios DA y DB del monómero vecino para formar una cadena doble. La elongación de la cadena involucra la unión de monómeros continuos, aportándole estabilidad. El extremo carboxilo de la cadena tiene al menos 5 sitios de unión, permitiéndole la formación de una estructura tridimensional. Luego de la formación de largas microfibras, estas pueden ensamblarse lateralmente con otras microfibras mediante interacciones débiles, generando fibras más gruesas. Paso 3. La fibrina soluble se intercruza por acción del factor Hagemann, generando fibrina estable, debido a que el factor Hagemann contiene 2 cadenas A y 2B no covalentes, dándole entrecruzamientos transversales a la fibrina. De esa forma genera mayor elasticidad de su tamaño original. ¿Sabías que existe un trastorno de la coagulación de la sangre? Si nuestro cuerpo produce demasiada fibrina, se puede producir una trombosis, que es la formación de un coágulo dentro del vaso sanguíneo, que luego obstruye el flujo de sangre a través del sistema circulatorio. Por otro lado, si producimos menos fibrina que lo normal, podríamos estar predispuestos a las hemorragias. La anormalidad hereditaria relacionada con la fibrina más conocida es el trastorno genético que causa la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad de origen genético, recesiva y ligada al cromosoma X. Las personas con hemofilia pueden tener hemorragias internas o externas. La mayoría de las hemorragias tienen lugar en las articulaciones o músculos, particularmente en las rodillas, codos y tobillos. Si hay sangrado repetidas veces en una misma articulación, dicha articulación puede dañarse y doler.
La hemofilia se diagnostica tomando una muestra de sangre y midiendo el grado de actividad del factor. Por ejemplo, la hemofilia A se diagnostica haciendo pruebas del grado de actividad de coagulación del factor 8. Mientras tanto, la hemofilia B se diagnostica midiendo el grado de actividad del factor 9. La fibrina es un polímero natural, producto de la hidrólisis del fibrinógeno por la acción enzimática de la trombina. Su estructura molecular espacial genera fibras ramificadas de diferentes dimensiones, que le confieren un grado de porosidad, rigidez y elasticidad, propiedades que dependen de factores como temperatura, concentración de iones y otras sustancias plasmáticas. Funciones de la fibrina. Tiene utilidad a modo de agente que se encarga de unir y atrapar una malla o un tapón conocido como coágulo sanguíneo. El cuerpo utiliza las plaquetas, trombocitos y a la fibrina para formar coágulos de sangre a fin de prevenir su pérdida. Es decir, ayuda a detener el sangrado y sanar las heridas, manteniendo la costra pegada a la herida hasta que aparezca una nueva capa de piel. Aplicaciones de la fibrina. Es utilizada en heridas traumáticas con exposición de tejido noble, en el pie diabético y en úlceras por insuficiencia venosa crónica. El concepto es regenerar el tejido afectado e inducir de manera asistida la formación de tejido de granulación suficientemente compacto para incorporar autoinjertos de piel o facilitar el cierre por segunda intención cuando no puede realizarse un injerto. La regeneración más rápida del tejido lesionado se traduce en la reducción del tiempo de morbilidad, disminución de los costes y mejora de calidad de vida del paciente. Los sellantes de fibrina han ganado gran popularidad desde 1998, después de su aprobación por la FDA, o es decir, Administración de Alimentos y Medicamentos. Un ejemplo es el adhesivo de fibrina Tisucol en la reducción de complicaciones locales con el cuidado de heridas quirúrgicas, en cosméticos o incluso en la odontología. Dadas sus propiedades, permite generar procesos de coagulación, como la curación de heridas, conocido como sellante de fibrina, o adhesivo quirúrgico, que promueve la angiogénesis, la unión celular y la proliferación. Por ejemplo, el gel de fibrina se puede infiltrar fácilmente por las células, activando la migración celular, proceso conocido como cascada fibrinolítica, así como también tiene sus aplicaciones en la ingeniería de tejidos de cartílago y la ingeniería de tejido cardíaco, como sellante para asistir la inyección de las células como mioblastos esqueléticos y células mononucleares de la médula ósea. El proceso de coagulación. Cuando una arteria tiene un corte, se contrae. La sangre que fluye incluye glóbulos rojos, que son células que transportan oxígeno, plaquetas, que son fragmentos de glóbulos blancos, y factores de coagulación. Al tener una liberación de células sanguíneas, las proteínas de colágeno y trombina ayudan a las plaquetas a unirse mientras liberan otras proteínas y productos químicos para atrapar más plaquetas. De esta manera se agranda el tapón en un proceso llamado agregación plaquetaria. A todo esto es conocido como atracción química. A continuación, la trombina convierte el fibrinógeno, una proteína del plasma, en hebras largas y pegajosas de fibrina. La fibrina forma una malla que envuelve las plaquetas y en las células sanguíneas para formar una masa esponjosa. Y luego, una vez curado el vaso sanguíneo, una enzima llamada plasmina disuelve la fibrina de manera que el cuerpo pueda descomponer y reabsorber el coágulo.